Bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de miedo. Todos tuvimos un amigo raro en la escuela. Ese que no hablaba mucho, que siempre estaba solo. O que decía cosas que los demás no entendían. Pero lo que viví yo no fue solo raro. Fue algo que aún hoy me da miedo recordar. Esto pasó cuando tenía 11 años. Estaba en sexto grado, en una escuela primaria bastante antigua, de esas con pasillos largos, puertas pesadas y muchas historias viejas. Una mañana, llegó un nuevo alumno. Se llamaba Gustavo. Nadie lo había visto llegar. No lo presentaron en clase. Simplemente, ya estaba sentado en el pupitre vacío del fondo. Tenía el uniforme viejo, los zapatos embarrados, y la mirada perdida. Nunca hablaba. Solo me miraba a mí. Y por alguna razón, la maestra empezó a sentarlo a mi lado. Decía que era mejor así, que yo tenía paciencia. Pero yo nunca había dicho eso. Gustavo era extraño. Sabía cosas que nadie debía saber. Una vez me preguntó si mi perro ya había muerto, y esa misma tarde, mi perro fue atropellado. Me dijo que mi papá me iba a castigar, y lo hizo, por algo que yo ni siquiera había hecho. Y lo peor. Empezó a aparecer en mis sueños. Siempre lo mismo. Yo caminaba por la escuela, vacía, y él me seguía. Cuando volteaba, Gustavo tenía los ojos completamente negros. Y decía mi nombre con una voz distorsionada, como si viniera de un lugar muy, muy profundo. Intenté hablar con mis compañeros. Pero ellos no sabían de quién hablaba. Nunca se ha sentado nadie contigo, me dijeron. El asiento del fondo siempre está vacío, dijo la maestra. Incluso mis padres, cuando les hablé de Gustavo, pensaron que estaba inventando cosas por estrés. Pero yo sabía que estaba ahí. Todos los días. Me miraba. Me hablaba. Me seguía. Un día, no aguanté más. Llegué temprano a clase, y lo esperé. Gustavo entró por la puerta. Pero no caminó. Flotaba. Y sus pies no hacían ruido. Tenía la piel más pálida que nunca, los labios morados. Y una voz que ya no era suya. Me dijo: ahora tú también sabes lo que se siente estar solo. ¿Quieres jugar conmigo, para siempre? Corrí. Salí del salón. Bajé las escaleras. Fui directo con la directora. Le conté todo. Y entonces, su cara cambió. Me llevó a la biblioteca. Y me mostró un anuario viejo, con fotos de generaciones pasadas. Cuando llegamos al año 1990. Ahí estaba. Gustavo. Misma cara. Mismo uniforme. Murió en esta escuela, dijo la directora. Se cayó por las escaleras. Fue un accidente, trágico. Pero a veces, los niños que mueren con miedo, no se van. Desde ese día, Gustavo desapareció. O eso creí. Pasaron los años. Cambié de escuela. Me hice adulto. Pero a veces, cuando estoy solo en lugares públicos, siento que alguien me está mirando. Y hace poco, mi hijo comenzó la primaria. Me dijo que tiene un nuevo amigo. Que se sienta con él al fondo del salón. Que no habla mucho, pero sabe su nombre. Y que lo visita en sus sueños. Le pregunté cómo se llama. Me miró, sonrió, y dijo: Gustavo. Así que, si tienes hijos, o si tú mismo recuerdas a alguien que nadie más podía ver. Tal vez no era imaginación. Tal vez nunca estuviste solo. Tal vez Gustavo también te eligió a ti. Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.